Buenas noches, hoy tenemos un invitado también de lujo. Estamos con Jorge Alberto Castro Quiñones, él es residente de cirugía del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, que se encuentra en Toluca, y pues residente de tercer año. Es muy participativo y pues quiero comentarles que estudió en una universidad, campus universitario que se llama Siglo XXI y eligió la especialidad de cirugía y le vamos a pedir que inicie su presentación. Él eligió pancreatitis aguda, manejo, ¿verdad? Y le vamos a ceder la palabra. Adelante, Jorge, puedes iniciar. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Como bien comentan, sí, soy residente de tercer año. Mi nombre es Jorge Alberto Castro Quiñones. Actualmente estoy cursando la especialidad en cirugía general en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos. Agradezco la invitación y todo el apoyo brindado para poder dar esta plática. Y bueno, me gustaría que iniciáramos. El tema que elegí para esta ponencia será pancreatitis aguda y su manejo actual. Hay actualidades en su manejo y pues bueno, quiero que sea un poco interactiva esta clase porque, bueno, si bien ya muchos saben el manejo actual de una pancreatitis, es de las patologías que más se presentan en cualquier centro médico, en cualquier servicio de salud. Y es importante tanto conocer parte de toda su patología como las actualidades en su manejo. Para esta clase planteé algunos objetivos que es bueno entender la fisiopatología de la pancreatitis aguda. En general, conocer las principales causas de la pancreatitis aguda, cuáles son las metas terapéuticas hacia dónde va orientada esta plática y concluir con los manejos actuales para esta patología. ¿Cómo se presenta la epidemiología de esta enfermedad? Pues bueno, la incidencia global apunta a ser de 34 personas, de 34 pacientes por cada 100,000 habitantes de manera anual. No hay una diferencia significativa entre la presentación clínica, afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres. Y bueno, esta patología llega a presentar una mortalidad hasta del 1,16% por cada 100,000 personas de manera anual. Ahora, es una patología, la mayor parte de esta enfermedad pues se va a presentar de una forma aguda, leve. Normalmente este tipo de patología resuelve en una semana. 20% de estas personas, esos pacientes que van a desarrollar pancreatitis aguda, van a evolucionar a ser una pancreatitis moderada o moderadamente severa o severa. Y de igual manera van a desarrollar complicaciones locales pancreáticas, como también necrosis o insuficiencia pancreática. La tasa de mortalidad cuando una persona desarrolla pancreatitis aguda moderadamente severa o severa, pues alcanza una mortalidad del 20 al 40%. Ahora, para su definición, bueno, es una... disculpen, se me fue un poquito aquí. La pancreatitis aguda, por definición, es una inflamación estéril del páncreas normalmente o cuando ésta inicia. Provoca un síndrome de respuesta inflamatoria, esto es la mayoría de casi en el 100% de los casos. Y pues resulta de una activación prematura de las enzimas digestivas, en este caso siendo más específicos del tripsinógeno, que va a cambiar su forma a tripsina, siendo el tripsinógeno un zimógeno, y dentro de las células acinares provocando pues una autodigestión del páncreas. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de la pancreatitis aguda? Si bien sabemos que los cálculos biliares llegan a presentarse de un 40 a un 65%, considerándolos a estos como la primera causa de pancreatitis aguda. La segunda causa correspondería al alcohol de un 25 a un 40%,
Y la tercera causa, a diferencia de lo que se tiene entendido como que es la hipertrigliceridemia, es una causa idiopática, que corresponde del 10 al 30%. Sin embargo, esta causa idiopática obedece a alguna de las eh, causas aquí mencionadas, como lo comentamos, la hipertrigliceridemia, farmacológica, traumática. Y me gustaría mostrarles esta tabla que engloba en general cuáles son los sentidos en los que se puede dividir el origen de la pancreatitis aguda. Como bien lo comentamos, podemos ir desde un 30 a un 40 hasta el 60% de literaturas que mencionan que la litiasis vesicular y la litiasis biliar son las formas que desarrollan pancreatitis mucho más frecuentemente, seguido por el alcohol de un 30 a 35% y lo que correspondería a una manera idiopática en la que, digo, se engloban algunas otras patologías, como podemos observar. También tenemos patologías, bueno, alteraciones misceláneas, que son hipertrigliceridemia, páncreas divisum, enteroscopías, hipercalcemia, en general autoinmune, medicamentos, trauma, que son diversas causas de la pancreatitis. Ahora, ¿qué cuadro clínico manejan este tipo de pacientes? Es un cuadro clínico muy característico, sin embargo, tan característico es este cuadro clínico que es parte del diagnóstico en los pacientes con pancreatitis aguda. Todos los pacientes que cursan con pancreatitis aguda, pues se sabe que van a llegar a un área de urgencias, una consulta, con mucho dolor. Es un dolor muy característico, de tipo opresivo, e incluso lo refieren como de una manera más certera de tipo transfictivo. Llegan los pacientes a referir que se sienten a ser atravesados incluso por una lanza, por una espada, un dolor que inicia súbitamente en el epigastrio y que puede migrar hacia el hipocondrio izquierdo. Este dolor además lo refieren los pacientes como un dolor en hemicinturón. Llegan los pacientes en posición de gatillo, que es un cuadro clínico característico. Normalmente este cuadro clínico se asocia a a las comidas o ingestas abundantes, hipercalóricas. Sin embargo, no siempre es asociado a esto porque, bueno, esto puede ser desencadenante de una patología biliar. No siempre es así, pero bueno, como la segunda causa también es el alcohol, son desencadenados normalmente por el antecedente de una ingesta con alimentos ricos en grasas o abundante alcohol. Ahora, no todos los pacientes van a desarrollar ictericia, sin embargo, como la patología biliar es la más frecuente asociada a este padecimiento, pues también vamos a encontrar pacientes con ictericia. El náusea y vómito frecuentemente prácticamente lo presentan en 90 al 100% de los pacientes. En formas más graves de la pancreatitis podemos encontrar algunos signos y síntomas, signos marcados como signos de gravedad, en las que podemos encontrar equimosis periumbilical o en los flancos, conocidos signos como el signo de Cullen o Grey Thorne, ya lo comentamos, pero son signos que normalmente no se presentan, sino aparecen en episodios más graves de pancreatitis. Ahora, para hablar un poco de la fisiopatología, quisiera compartirles este artículo en el que resume muy bien la manera en la que se presenta un cuadro de pancreatitis. Todos sabemos que, bueno, tiene relación y como lo comentábamos, por definición es una injuria hacia las células acinares. Esta injuria va a producir pues una lesión que termina desarrollando necrosis celular. Cuando una célula acinar desarrolla lesión, ya sea por presencia o estímulo más bien de la colecistocinina, del alcohol o de alguna otra etiología que favorece a la inflamación del parénquima pancreático, pues van a liberarse estos mediadores que todos conocemos, mediadores proinflamatorios. Esto a su vez pues van a favorecer estos mediadores como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, entre otros, a que se realiza una quimiotaxis dentro de los vasos sanguíneos. Esta quimiotaxis pues obviamente va a activar a los monocitos. Los monocitos van a activar a más monocitos en diferentes tejidos como los pulmones, el hígado, el peritoneo, y estos a su vez van a obedecer a este tipo de agentes que son proinflamatorios y que van a desencadenar una respuesta inflamatoria severa, ocasionando pues inflamación en tanto los tejidos
adyacentes, como pues en el propio tejido pancreático. Los inflamasomas, que ya conocemos este tipo de sustancias que son unos agentes que desencadenan una respuesta inflamatoria muy severa, activando obviamente también al tripsinógeno, parte importante, fundamental de la alteración de la pancreatitis aguda. Y bueno, esto conlleva a desarrollar activación de neutrófilos. Obviamente los neutrófilos como consecuencia van a tener pues la activación del estrés oxidativo y la base de la fisiopatología de la pancreatitis, que es una activación prematura del tripsinógeno. Esto obviamente pues repercute nuevamente, como lo vemos, en un daño celular, es un ciclo que se va perpetuando y que consecuentemente pues van a favorecer la activación prematura del tripsinógeno, más inflamación. Al final la lipasa va a ser liberada y esto pues te traduce también al liberarse la lipasa, pues en hidrólisis de los triglicéridos, terminando en una falla orgánica. Esto puede ser única o múltiple. Como bien lo comentamos, dentro de su fisiopatología existen dos tipos de pancreatitis o dos tipos de fisiopatología, digamos, en el contexto de la pancreatitis aguda. Tenemos a la pancreatitis aguda, tanto conocida como intersticial o edematosa. Esta es la más frecuente, ocurre entre un 80-90% de los casos. Conocemos que la inflamación se presenta de manera aguda en el parénquima o bien en el tejido pancreático y resuelve, como lo comentamos al principio de la plática, pues dentro de la primera semana. En el contexto del segundo tipo de pancreatitis aguda sería la pancreatitis aguda necrotizante. Esta obviamente está asociada pues a necrosis pancreática o peripancreática, es detectable únicamente por tomografía y es la forma tanto más agresiva como más grave. También asociado a este tipo de padecimientos, pues tienen o se conocen al menos dos fases, que es la fase temprana, que es como lo decíamos en las pancreatitis agudas leves, puede remitir en al menos una semana, o puede extenderse a 2 semanas, caracterizado normalmente por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y si bien este persiste, puede desarrollar falla orgánica. En una fase tardía puede durar extendiéndose semanas o meses, y bueno, está catalogada o identificada por signos tanto de inflamación como complicaciones tanto locales y sistémicas o la falla orgánica persistente. Ahora me gustaría mostrarles esta imagen en la que resume un poco sobre lo que acabo de comentarles, que en el contexto de la pancreatitis aguda, como lo menciono hace un momento, del 80 al 85% de esta pancreatitis va a desarrollar una pancreatitis aguda intersticial o edematosa. Esta únicamente refleja edema tanto del parénquima como peripancreático. Puede desarrollar falla orgánica transitoria. Normalmente generan colecciones líquidas agudas y van a desarrollar una mortalidad menor al 2%. Esto se puede resolver en cuestión de semanas, tanto con colecciones líquidas peripancreáticas agudas no infectadas o el pseudoquiste. Y normalmente tienden a resolverse por sí solos, autolimitan y resuelven por sí solos. Mientras que en el contexto de la pancreatitis aguda necrotizante, que ocurre del 15 al 20% restante, si lo dividimos de manera aguda, dentro de las 2 primeras semanas puede desarrollar el paciente falla orgánica transitoria. Este alcanza una mortalidad del 5%. Y normalmente estos pacientes van a desarrollar pancreatitis aguda moderada a severa o moderadamente severa. Y dentro de las otras 2 primeras semanas pueden desarrollar falla orgánica persistente con pancreatitis aguda severa, alcanzando una mortalidad del 15 al 20%. Entre el 70% de estos pacientes que van a desarrollar una falla orgánica persistente van a generar una necrosis estéril, que es lo más común, y esta necrosis estéril se va a terminar delimitando hasta desarrollar una necrosis encapsulada, mientras que la necrosis infectada tiende a ser solamente el 30% restante. Este alcanza una mortalidad del 30% y igual puede desarrollarse como necrosis encapsulada. Ahora, dentro de las complicaciones locales en la pancreatitis aguda tenemos dos vías. Si el paciente desarrolla la forma más, digamos, leve, que sería la pancreatitis aguda en el contexto de la edematosa o intersticial, los pacientes pueden desarrollar en menos de 4 semanas colecciones líquidas peripancreáticas agudas no infectadas. Si este tiempo en resolución tarda más de 4 semanas, podemos desarrollar un pseudoquiste. Sin embargo, como les comentaba, bueno, son patologías en las que no te les da ningún manejo, normalmente tienden a resolver solas y que se tratan a menos que estas den sintomatología.
Sin embargo, en el contexto de una pancreatitis necrotizante, también pueden desarrollar colecciones líquidas peripancreáticas agudas necróticas no infectadas, que también, como veamos, tienen una mortalidad menor, esto en un lapso de menos de 4 semanas, o una necrosis encapsulada, antes también llamada necrosis amurallada, que esta tiende a ser mayor a 4 semanas. Ahora ven ustedes estas imágenes que les quiero compartir. Vemos cómo hay en esta tomografía, que es una tomografía de abdomen en un corte axial con contraste. Vean ustedes cómo la flecha en verde le señala edema peripancreático, y aquí podemos ver cómo el páncreas tiende a ser isodenso respecto al parénquima hepático, lo que nos lleva a comprender que todo lo que se encuentra peripancreático corresponde a edema. En un contexto de un paciente con una necrosis pancreática, en una tomografía en corte axial con contraste también, podemos observar que hay ausencia de la captación del contraste. Entonces podemos determinar o dar por entendido que pues este páncreas no tiene ya algún parénquima vivo que tenga capacidad de captar, que ya no tiene irrigación que sea necesaria para poder captar. Ahora, en el contexto de una pancreatitis aguda, de cualquier índole de severidad que va a desarrollar, bueno, que desarrolla normalmente una pancreatitis moderadamente severa al presentar colecciones, esta imagen nos muestra parte del parénquima que está señalado con la flecha verde, cómo se determina que es el páncreas, porque bueno, podemos relacionar igualmente que es isodenso tanto al hígado como al vaso, pero ven ustedes esta imagen que está heterogénea y que corresponde más o menos dentro del cuerpo y cola del páncreas, a lo que podemos determinar como un pseudoquiste. Ahora vean ustedes la siguiente imagen en la que observamos igual una tomografía en corte axial con medio de contraste, cómo esa colección que vemos delimitada, tiene hasta su forma encapsulada, pues presenta gas dentro de la misma y está señalada por esa flecha verde. Esa parece ser una necrosis infectada y bueno, ya veíamos el grado de mortalidad. ¿Cómo vamos a determinar el diagnóstico de pancreatitis aguda? Bueno, pues ya lo sabemos que se realiza con 2 o más de los siguientes criterios. Los pacientes, como le comentaba, llegan al servicio de urgencias presentándose con un dolor abdominal superior característico, es un dolor que aparece de forma súbita, un dolor intenso, lo refieren 10 de 10 en la escala de EVA, llegan los pacientes con náusea, con vómito, un dolor transfictivo que puede irradiar hacia el hipocondrio izquierdo y, bueno, en general en el cinturón. Necesitamos niveles elevados de lipasa sérica al menos 3 veces el límite superior normal y hallazgos en imágenes. Ahora, como bien lo comentamos, necesitamos al menos 2 de estos 3, por lo que normalmente no se necesita un estudio de imagen para determinar si un paciente cursa con pancreatitis. Solamente se solicita imagen en aquellos pacientes en los que existe duda diagnóstica o bien sospechamos de una complicación. Sin embargo, este tipo de imagen normalmente debe ser contrastada. El estudio de elección sería la tomografía. Sin embargo, pues no se realiza porque hay cambios hasta las 72 horas. Ahora, para definir cómo en el contexto tanto de una pancreatitis aguda o intersticial o una pancreatitis aguda necrótica, pues existen diversas clasificaciones para la severidad. Sin embargo, de acuerdo a la clasificación de Atlanta, la vamos a clasificar en al menos 3 opciones, que serían la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda moderadamente severa y la pancreatitis aguda severa. Los pacientes con pancreatitis aguda leve, ya lo comentamos, normalmente resuelven su cuadro en al menos una semana. Ahora, para determinar que en los pacientes que tenemos eh, un grado más importante que la leve, según los criterios de Atlanta, nos comentan que si el paciente no presenta falla orgánica, no tiene complicaciones o no tiene exacerbación de las comorbilidades, pues se le va a considerar una pancreatitis leve. Si el paciente desarrolla una falla orgánica transitoria, que esta dura menos de 48 horas, que el paciente desarrolla complicaciones locales como colecciones líquidas peripancreáticas de cualquier índole, automáticamente pasa a ser, o bien una exacerbación de la comorbilidad, automáticamente pasa a ser una pancreatitis moderadamente severa. Sin embargo, si esta falla orgánica persiste más de 48 horas, lo vamos a considerar como un cuadro severo.
Ahora, también se desarrolló la Determinant-Based Classification, que es una manera también en las que se utilizan estas dos formas para clasificar la pancreatitis de forma más actual. Em, Podemos identificar que en relación a la revisión de Atlanta, pues no cambia en general mucho. Si el paciente no presenta falla orgánica, se considera un cuadro leve. Si el paciente ya presenta necrosis estéril o falla orgánica transitoria, una moderadamente severa. Y si el paciente persiste con una forma de falla orgánica múltiple, o bien ya se infectaron la necrosis que tenga, el paciente automáticamente pasa a ser una necrosis, perdón, una pancreatitis aguda severa. Ahora, ellos nos hablan sobre un término crítico cuando la falla orgánica persiste más de 48 horas y además tienen necrosis pancreática infectada. Existen diferentes escalas pronósticas de severidad y estas normalmente se utilizan para calcular y decir si un paciente está propenso o no o está desarrollando en ese momento falla orgánica. Estos criterios los comparto nada más porque la mayoría quedaron en desuso, solo porque, por ejemplo, los criterios de Ranson te hablan de un paciente en el contexto de la pancreatitis aguda en el que tienes que determinar su severidad hasta 48 horas después del ingreso. Entonces, es un paciente que llega con pancreatitis aguda leve al servicio de urgencias y en cuestión de horas ya está desaturando, el paciente ya empezó con TAM no perfusoria, o sea, el paciente empieza con un desarrollo mucho más volátil de la pancreatitis. Y de tal manera que están en desuso porque pues ya no te ofrecen un seguimiento más estrecho del paciente. Por lo tanto, las escalas de seguridad que se están utilizando en este momento y que son las recomendadas actualmente por las guías son el score de Marshall y el score BISAP. Ambos, a pesar de tener una sensibilidad baja, su grado de especificidad es cercano al 100%, si no es que el 100%. Estos nos confiere que el paciente, en el contexto de que llega al servicio de urgencias, tú lo puedes valorar y revalorar a la hora, a las 2 horas, y te va a hablar sobre el paciente que tiene pancreatitis aguda leve y que está evolucionando en pancreatitis moderadamente severa. Entonces, estos scores normalmente se basan por su facilidad. El score de Marshall, pues solamente necesitaríamos una gastometría, ver cómo está la función renal y saber si el paciente en el contexto de su tensión arterial está desarrollando o no falla. Si es que mantiene una TAM perfusora con una TA sistólica mayor, menor de 90 y con esa puntuación podemos saber si el paciente desarrolla falla orgánica múltiple. Si el paciente presenta al menos un score positivo para Marshall, se considera que el paciente pues, es positivo a esta escala y que la severidad empieza a aumentar. Bueno, ahora para hablarles rápidamente sobre el tratamiento, me gustaría enfocar sobre qué hay de nuevo sobre el tratamiento, porque en realidad, bueno, todos sabemos cómo se maneja una pancreatitis, sin embargo, hay cosas que se siguen utilizando que ya no están recomendadas, que ya no están demostradas por la evidencia y que debemos de dejar en desuso. Actualmente se sabe que el aporte de oxígeno, y esto está relacionado desde el 2019-2020 para acá, en el que ocurrió la pandemia, se ha visto que los pacientes, aunque no lleguen desaturando, si nosotros encontramos o mantenemos una saturación entre 94 y 98% de oxígeno en los pacientes, les va mucho mejor. Son niveles que permiten que el paciente no desarrolle alguna otra falla. No está 100% establecido que si tú le pones oxígeno a un paciente le va a ir mejor, porque en general no depende de eso. O sea, el síndrome de distrés respiratorio agudo con el que cursan los pacientes que llegan con pancreatitis incipiente de falla orgánica no va a estar reflejado por el aporte de oxígeno, lo sabemos, pero se ha visto que si tú le indicas oxígeno al paciente y lo mantienes en un rango entre 94 y 98, los pacientes pueden presentar mejoría. ¿Por qué? Porque niveles bajos de oxígeno entre el 88 y el 92% pueden ser apropiados para los pacientes que ya cursan con comorbilidades como EPOC, como obesidad mórbida. Entonces,
El aporte de oxígeno actualmente ha tenido un buen impacto sobre la evolución de los pacientes. Entonces, nos damos cuenta que si el paciente cursa con una saturación inicial menor a 85, debemos iniciarle oxígeno alto flujo con máscara de reservorio, para que pues esto eh, se puede ir reduciendo si el paciente logra estabilizarse. Ahora, sobre lo actual también me gustaría comentarles, existe este artículo que nos proporciona la New England Journal sobre el manejo agresivo o moderado en pacientes con pancreatitis aguda para resucitación. Les quiero compartir este artículo porque, bueno, es del año pasado, en septiembre del año pasado, fue un estudio multicéntrico abierto en el que de grupos paralelos se realizaron 18 centros en 4 países, entre ellos India, Italia, México y España, considerando dos grupos importantes a los que reanimaban de forma agresiva. Para hacer de forma agresiva, les consideraban un bolo inicial de 20 mililitros por kilogramo de peso, seguido de un bolo de 3 miligramos por kilogramo de peso por hora. Mientras que la reanimación moderada con líquidos consistió en un volumen inicial de 10 mililitros en pacientes que tenían datos de hipovolemia o si el paciente llegaba sin datos de hipovolemia, como sin taquicardia, sin deshidratación, inicias un bolo de 1.5 mililitros kilogramo hora en todos los pacientes a este grupo. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el resultado primario fue el desarrollo de pancreatitis moderadamente severa grave durante la hospitalización, ya que no se vio un beneficio real sobre el uso de una terapia hídrica tanto agresiva como moderada. Y pues el único resultado de seguridad fue la sobrecarga de líquidos. Y vean ustedes cómo en los pacientes con pancreatitis moderadamente severa o severa durante la hospitalización, si nosotros le dábamos una reanimación agresiva o una reanimación moderada, no se veía un reflejo importante sobre su beneficio. Si nosotros, por ejemplo, nosotros utilizamos una reanimación agresiva o una reanimación moderada, pues los pacientes finalmente van a presentar cualquier falla orgánica, así como cualquier complicación local. No mejorábamos nada. Tanto en un paciente como que nosotros le aportábamos una resucitación agresiva como una resucitación moderada, lo único que observamos es que en ambos casos lo que generamos en los pacientes era un desarrollo de una sobrecarga hídrica. Entonces, concluyen en este estudio que los pacientes con una reanimación agresiva temprana no disminuye el riesgo de desarrollar pancreatitis moderadamente severa o severa. Entonces, esto solamente fue asociado a una sobrecarga hídrica. Y después sale este artículo que también, que bueno, es de la Critical Care, en la que comparan también los resultados entre los pacientes que se reaniman de forma agresiva y los que no se reaniman de forma agresiva. Fue un total, una revisión sistemática con un metaanálisis en la que se incluyeron un total de 9 ensayos controlados aleatorios con 953 participantes. Este estudio siguió las pautas de elementos de informe preferido de revisiones sistemáticas y metaanálisis, en la que se utilizaron fuentes como PubMed, Embase, Cochrane. Y bueno, solamente el metaanálisis nos indicó que en comparación con la hidratación intravenosa agresiva, la hidratación no agresiva, no hay un desarrollo significativo para que los pacientes vayan a desarrollar pancreatitis aguda severa. Lo único que favorecemos pues es el riesgo de sobrecargarlos. Este metaanálisis observó que los pacientes a los que nosotros reanimamos de manera moderadamente o agresiva registran peores puntuaciones de Apache, condicionando que en el corto plazo desarrollan casos de sobrecarga hídrica. Si nosotros tenemos, como les comentaba hace un momento, un paciente con síndrome de distrés respiratorio y nosotros sobrecargamos el síndrome de distrés respiratorio con mucho líquido, pues vamos a empeorar este tipo de padecimientos condicionando más fallas orgánicas. Entonces, son peores puntuaciones de Apache, son peores estadios en la falla orgánica y persistencia sobre todo en estos. Entonces, les quiero compartir parte de un extracto de este artículo en el que son manejo de líquidos y estrategias actuales en las que las estrategias las vamos a basar conforme a metas. Nosotros tenemos a un paciente que llega a la unidad de urgencias, a la consulta, con un cuadro clínico de pancreatitis.
Lo que se sigue manejando, lo que se sigue recomendando, pues es que el inicio de la terapia de restitución, pues sea a base de cristaloides y asociarle vasopresor si es necesario, de tal manera que reducimos el aporte hídrico. Ahora, si el paciente presenta un grado de choque hipovolémico, podemos utilizar bolos de 4 a 7 miligramos kilogramo hora, iniciando soluciones balanceadas de preferencia, como les decía, soluciones cristaloides, el lactato de Ringer. Si el paciente no presenta o no demuestra datos de choque hipovolémico, podemos iniciar una infusión de líquidos entre las 12 a 24 horas primeras con 5 a 10 mililitros kilogramo hora y siempre revaluando al paciente a cada hora o cada 2 horas para considerar nuestras metas terapéuticas. Si nosotros encontramos que el paciente presenta ya una TEA con una tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, si reducimos la taquicardia menor a 120 latidos por minuto, si presenta ya el paciente una uresis mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora, si tenemos ya un buen llenado capilar, podemos observar que las metas las estamos logrando. Entonces, es importante que todo este manejo que estamos haciendo actualmente vaya enfocado a reducir la sobrecarga hídrica y mejorar el aporte hídrico en el paciente para que los pacientes que llegan con datos de choque hipovolémico adquieran el volumen que se está perdiendo. Bien sabemos que la pancreatitis secuestra mucho líquido, que la pancreatitis favorece que el líquido migre hacia el tercer espacio, pero el objetivo de estas nuevas guías o estas metas es hacerlo todo con metas terapéuticas enfocadas a cada paciente y revaluándolo cada hora a cada 2 horas. Ahora, sobre la nutrición, es normal, o bueno, no sé qué tan frecuente podemos encontrarlo en los hospitales, encontrar un paciente que llega con pancreatitis aguda y que toda la gente dice, bueno, vamos a ponerle una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica en el contexto de una pancreatitis, sea cual sea su severidad, leve, moderadamente severa o severa, no tiene una indicación a menos que sea para la nutrición. El diagnóstico, bueno, el hecho de que nosotros demos por hecho que el paciente, si nosotros le colocamos una sonda nasogástrica de derivación, va a mejorar el dolor, va a mejorar la inflamación, está totalmente demostrado que no es así, que esa no es la utilidad de una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se utiliza en el contexto de un paciente que cursa con pancreatitis aguda de cualquier grado de severidad y que puede ser un objetivo para nutrirlo. Las guías del 2019 de la World Emergency Surgery, pues para el manejo de la pancreatitis, pues nos hablan sobre que los pacientes que necesitan nutrición debemos de iniciar dentro de las primeras 24 horas y siempre se va a preferir la nutrición enteral. Siempre sobre la parenteral. La nutrición enteral favorece la mejoría de los pacientes, incluso evitan una progresión de su severidad. Antes se consideraba que los pacientes con pancreatitis aguda, incluso leve, deberían quedarse en ayuno porque si nosotros le damos de comer al paciente, nosotros íbamos a favorecer que pues el páncreas se activara de cierta manera, desarrollando más pancreatitis y volviendo a un ciclo vicioso. Sin embargo, se sabe actualmente que, bueno, el manejo de la nutrición de un paciente con pancreatitis debe ser instaurado en las primeras 24 horas, siempre de forma individual. Y la única indicación para dejar a un paciente en ayuno es aquel paciente que tiene intolerancia a la vía oral. Si está vomitando el paciente, bueno, pues evidentemente no le vamos a poder iniciar dieta enteral, pero en cuanto remita la intolerancia, hay que iniciarle la dieta. No hay una preferencia entre qué le podemos iniciar al paciente. Sin embargo, este algoritmo que se presenta en esta diapositiva nos comenta que podemos iniciar, obviamente, la vía oral entre las 24 a 48 horas de ingreso del paciente. El paciente puede tener dieta sólida, dieta normal, sin embargo debe ser esta baja en grasa, rica en hidratos de carbono y proteínas. Algunos recomiendan incluso que sea sin colecitos cinéticos, si en un contexto de una pancreatitis aguda leve. Si el paciente presenta aguda moderada, igual sigue siendo preferentemente la vía oral el caso para poder alimentarlo. De no poder iniciarlo, se recomienda la sonda nasogástrica, pero para alimentación. Igual si el paciente presenta una pancreatitis aguda grave, el tipo de soporte que necesitamos es una nutrición enteral, ya sea polimérica, semielemental, perdón, y con un tipo de vía gástrica.
Si no es tolerada la nutrición enteral o cuando no se cubren los requerimientos nutricionales o un hilo prolongado, podremos considerar el inicio de la nutrición parenteral. Sin embargo, por sobre todas las cosas, va la nutrición enteral. Ahora, para la analgesia. Bueno, pues actualmente se recomienda el uso de una terapia multimodal. ¿Qué conlleva la terapia multimodal? Pues es el inicio de paracetamol, de metamizol y opiáceos simples. Siendo los últimos, los opiáceos, una elección importante en el manejo. Antes se consideraba que los pacientes que tenían pancreatitis aguda no podían recibir opiáceos porque los opiáceos pues generaban un aumento en el esfínter, eso ya también está descartado. Hace tiempo que se sabe que ya que no es así, que no producen un aumento en la presión del esfínter y que no van a generar más pancreatitis. Entonces, debemos de tener a nuestro paciente con una buena analgesia porque si reducimos el dolor en el paciente, vienen muchos otros aportes como el inicio de la dieta enteral y esto pues, nos favorece hacia la mejoría del paciente. Ahora, ¿qué hay sobre los antibióticos, los pro y postbióticos? Bueno, pues se sabe que las pancreatitis agudas normalmente van a desarrollar datos de respuesta inflamatoria severa perdón, de respuesta inflamatoria sistémica, porque normalmente este tipo de padecimientos es una cadena de acontecimientos de respuesta inflamatoria muy importante. Se liberan citocinas súper importantes sobre que van a afectar la inflamación y que van a favorecer y perpetuar la inflamación. Esto, como ya lo veíamos en la teología, desarrollan activando inflamación en tejidos circundantes, en tejidos contiguos del páncreas y van a aumentar o exacerbar la pancreatitis. De tal manera que hay casos en los que el paciente se presentan desarrollando leucocitosis hasta de 20,000, 30,000. Sin embargo, eso orienta a mucha gente a iniciar antibiótico. ¿Qué hay al respecto? Bueno, pues las guías de americanas de la pancreatitis, pues no sugieren en realidad un antibiótico profiláctico. En realidad, la leucocitosis que se presenta es meramente por activación de inflamación eh, estas citocinas que son proinflamatorias. En realidad, no tienen por qué iniciar antibiótico profiláctico los pacientes. Ahora, los probióticos como profilaxis, porque hubo un tiempo en el que están como con mucho auge el hecho de recetar probióticos a los pacientes, también ya dejaron de ser una recomendación fuerte para este tipo de padecimientos, por lo que actualmente ya no se usan, ya no están recomendados porque pues no evitan en general las complicaciones infecciosas de la pancreatitis. En el contexto de una pancreatitis con colecciones peripancreáticas necróticas infectadas o colecciones agudas peripancreáticas infectadas, vamos a utilizar carbapenémicos, siendo la primera elección para el manejo de este tipo. Y es prácticamente es un manejo empírico. Normalmente ya lo veremos, las colecciones cuando están infectadas o no infectadas, ya también está prescrito tomar una biopsia o bueno, más bien una punción guiada por aguja, por tomografía, perdón, con aguja fina para determinar qué tipo de germen está desarrollándose, también ya eso está prescrito. Un factor que nos puede ayudar mucho para determinar qué le vamos a hacer al paciente para inicio de antibióticos es la procalcitonina. Esta nos ayuda mucho en el contexto de no dar antibióticos en un paciente de manera innecesaria. Ahora, ¿qué es sobre la CEPRE en los pacientes con pancreatitis aguda severa? Obviamente solamente vamos a utilizar CEPRE en el contexto de una pancreatitis aguda de origen biliar. Eh, la CEPRE urgente, que está definida como la CEPRE dentro de las primeras incluso 24 horas hasta la extensión de las 72 horas, solo es en pacientes que tienen asociado colangitis aguda de cualquier índole, leve, moderada o severa. Está indicada la CEPRE, sin embargo, en cualquier otra no hay evidencia aún para un soporte para el uso de la CEPRE, a menos que sea de etiología biliar. Bueno, y para concluir esta plática, ya lo comentábamos, necesitamos dos al menos de tres criterios, tanto el clínico como por laboratorio y por imagen, al menos dos de tres. No necesario el uso de tomografía o ultrasonido, a menos que quede duda diagnóstica, y el uso para un método de elección sería la tomografía con contraste. Sin embargo, bueno, para ver cambios de inflamación sí lo podemos ver de manera al ingreso en las primeras horas. Sin embargo, para determinar si tiene o no complicaciones, pueden pasar hasta 72 horas. La etiología es importante determinar
el ingreso hay que hacer una buena anamnesis, antecedentes, imágenes, exámenes de laboratorio, porque sobre el origen de la pancreatitis, sobre su etiología, vamos a enfocar nuestro tratamiento. Como les comentaba, la tomografía solo tiene indicación entre las primeras 72 horas, a menos que haya duda diagnóstica, o si el paciente en un contexto de pancreatitis aguda leve, el paciente empieza con datos de respuesta inflamatoria, con elevación de leucocitos, fiebre, malestar general. Nosotros podemos sospechar de que ese paciente está desarrollando una complicación local de la pancreatitis, por lo que ahí estaría indicada la tomografía. Ahora, el valor de las enzimas pancreáticas no es un parámetro único, más bien útil para predecir la severidad. Está demostrado que las enzimas pancreáticas en general, bueno, específicamente la lipasa, no es un marcador de severidad en las pacientes con pancreatitis. Está tal vez en continuo uso el decir hay que pedirle lipasa de control al paciente. Sin embargo, se ha visto que esto no está relacionado a la severidad de la pancreatitis. Para eso están las escalas de severidad de la pancreatitis, que ya la comentamos hace un momento. Entonces, pedirle a un paciente que le tomemos laboratorios con PFH, perdón, con perfil pancreático de control a un paciente con pancreatitis no va en pro de su severidad. Puede llegar el paciente con 12,000, 20,000 de lipasa y no quiere decir que desarrolle una pancreatitis moderadamente severa o severa. Puede ser una pancreatitis aguda leve y que va a remitir en una semana. Ahora, sobre la fluidoterapia, ya habíamos comentado, se recomienda lactato de Ringer. Eh, la terapia está dirigida por metas, que ya las veíamos, era frecuencia cardíaca, menor a 120, tener una buena PAM y mantener una uresis significativa, con un objetivo de 5 a 10 mililitros kilogramo hora, eso viéndolo entre las primeras 12 a 24 horas de la reanimación, y la reanimación temprana con líquidos se ha visto solamente que tienen mejoría entre las primeras 24 horas para que el paciente no desarrolle eh, falla orgánica múltiple y que los pacientes que llegan en ese momento con datos de respuesta inflamatoria sistémica no evolucionen tan mal. No hay que usar profilaxis de rutina, se recomienda la nutrición entre las primeras 24 horas, siempre únicamente aquellos pacientes con colangitis aguda de cualquier índole, y la colecistectomía se va a preferir en los pacientes con pancreatitis aguda biliar durante el mismo entrenamiento, el paciente que llegue con pancreatitis aguda asociada a litos, hay que colecistectomizar a ese paciente antes de que se egrese. No está terminada ya la aspiración por aguja fina a los pacientes con una sospecha de que está infectada la colección, ya no está demostrado su utilidad. Y bueno, dependiendo de la intervención a los pacientes con necrosis estéril de la pancreatitis, a menos que los pacientes tengan obstrucción de la salida gástrica, obstrucción biliar o síntomas persistentes. El drenaje se prefiere ahora para estas colecciones de manera menos invasiva, con drenaje percutáneo retroperitoneal, endoscópico. Sin embargo, ya la laparotomía debería ser el último recurso para tratar a este paciente. Y con colecciones pancreáticas deben retrasarse hasta que se resuelvan al menos 6 semanas. Bueno, eso sería todo y pues les agradezco mucho su presencia en esta plática. Pues Jorge Alberto, hiciste una muy buena revisión del tema. Le vamos ahora a dar la bienvenida a la doctora Elda, ya está aquí con nosotros, nuestra invitada también para el día de hoy, que nos hace el gran favor de acompañarnos. Ella es egresada de la especialidad en gastroenterología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hizo la maestría en ciencias en salud, además de la maestría en hepatología en la Universidad de Alcalá de Henares en España, y alta especialidad en enfermedades pancreáticas en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. ¿Qué te pareció la charla que nos dio Alberto? Hola, buenas noches a todos. Creo que tocas puntos muy importantes y que tenemos que considerar porque aún a pesar de la evidencia todavía se siguen cometiendo muchos errores. Y lo primero que tiene que quedar bien claro es que la pancreatitis aguda no es una enfermedad, digamos, no es una fotografía. La pancreatitis es una enfermedad dinámica y que probablemente en el momento que ves al paciente va a ser una pancreatitis leve, pero eso no descarta que el paciente en las horas o en un par de días puede evolucionar hacia una pancreatitis moderadamente severa o grave. Yo estoy un poco en contra de que utilicemos la clasificación de Atlanta en un paciente que ingresa, porque claramente te dice, hasta las 48 horas es cuando puedes hacer la diferencia entre moderadamente severa y severa.
Entonces, utilizar principalmente la escala de Marshall y la de BISAP, y menospreciabas un poco la sensibilidad, pero creo que son escalas con una muy buena sensibilidad. Ningún estudio, o más bien ninguna escala, es 100% sensible ni específica, pero son muy buenas escalas para poder clasificar a estos pacientes. Eh, Dices la tomografía hasta las 72 horas, y eso es otro punto que debe quedar muy, muy claro. O hacerlo antes en aquellos pacientes que, como muy bien dices, te queda la duda. ¿Y por qué hasta las 72 o 96 horas? Porque es el momento en el que realmente se hace evidente la isquemia y la hipoperfusión del tejido, y entonces puedes hacer el diagnóstico de necrosis. Hasta el 30% de las necrosis son estériles, entonces no está indicado el antibiótico. Lo que mencionabas, carbapenémicos, incluso también las quinolonas o cefalosporinas de tercera generación se dan. No como que esto de empírico es porque, bueno, no tienes el cultivo, pero hay evidencia que son los antibióticos que tienen mejor penetrancia en el tejido pancreático. E incluso no todas las necrosis requieren drenaje o algún procedimiento. Con el simple hecho de que le des antibiótico, evalúes la mejoría clínica, va a ser suficiente. Y solo en qué casos, y esto es importante, en qué casos vas a decidir enviar al paciente a endoscopia, que ese es a lo mejor el primer punto, y después valorar cirugía, o dependerá de cada paciente, ¿no? O del centro en el que esté. Lo principal es que el paciente tenga obstrucción al tracto de salida gástrico, que tengas compresión de la vía, bueno, de la vía biliar sería un poco complejo porque habitualmente los pseudoquistes o la necrosis se forman hacia cuerpo, cola, pero lo principal, obstrucción al tracto de salida, que tengas una compresión vascular, o en el caso del proceso infeccioso, cuando a pesar del antibiótico persiste la falla orgánica. Uh-huh. Dices, la amilasa solo nos sirve para el diagnóstico, porque en muchas ocasiones en diferentes hospitales se toma la lipasa hasta cada cierto tiempo como para ver cómo va, pero realmente amilasa, lipasa solo sirven para el diagnóstico. No te va a decir iníciale dieta o agrégale tal medicamento, no te sirve para absolutamente nada más que el diagnóstico. Ahora, decías la sonda nasogástrica para la alimentación. Te pregunto, ¿qué es mejor, sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal? Nasoyeyunal. La sonda nasoyeyunal tiene un mejor grado de evidencia para el paciente bueno, para inicio de alimentación enteral en el paciente. Sin embargo, bueno, tampoco es un recurso que se cuente tanto, pero la Así es. evidencia apoya más hacia una sonda nasoyeyunal. Ok, digo, habitualmente tenemos esta idea de que la sonda nasoyeyunal es mejor. Sin embargo, si hay estudios que han hecho evaluación sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, y se ha visto que es exactamente lo mismo. Y tienes más disponibilidad de tener una sonda nasogástrica que una nasoyeyunal. Entonces, la que tengas, puedes utilizarla. Dar de comer al paciente, eso es lo más importante, porque a veces el paciente está una semana sin comer, y eso es lo peor, porque la alimentación va a disminuir la permeabilidad intestinal, y por ello baja la disminución, bueno, baja la posibilidad de infección en una colección. Entonces, intentar darle de comer al paciente en menos de 48 horas. E incluso si el paciente ingresa y a las pocas horas has controlado el dolor, te dice tengo hambre, si te da un poco de miedo, puedes iniciar con dieta líquida, pero incluso no hay contraindicación para que puedas iniciar con dieta blanda. Uh-huh. Como bien lo dijiste, así como en otras patologías, los probióticos aquí igualmente no sirven para nada, entonces no darlo. E incluso en uno de los estudios que se evaluó los probióticos se tuvo que suspender porque en ese grupo de pacientes tenían mayor riesgo de mortalidad que, bueno, algún beneficio. Ahora, esto que mencionabas de los cultivos realmente te dan un falso positivo hasta en el 20% de los casos. Entonces, ¿realmente lo necesitas? No, no habría necesidad de tomarlo, a lo mejor solo en casos especiales, ¿no? Y pues realmente son mis comentarios. Felicidades, es importante pues que continúes con esto. Digo, habitualmente siempre nos da nervio, pero pues poco a poco. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus comentarios.
No le escuchamos, doctora. Que el día de hoy se rompieron paradigmas porque cuántas veces estamos escuchando que les piden pruebas de laboratorio sin ninguna justificación, pruebas de gabinete, en qué momento. Entonces creo yo que bastante en la etapa evolutiva y creo yo que se tocaron puntos muy importantes. Tienes muchas felicitaciones, incluso, bueno, excelente audiencia. Se llegaron a conectar más de 60 personas y está también la transmisión en vivo en Facebook, pero quería comentarte que hay incluso personas desde Perú conectados. Aquí tenemos al doctor que te manda felicitar. Hay varios residentes que también te mandan a felicitar. Y pues me da mucho gusto que la audiencia sea de residentes para residentes, pero sobre todo este doctor que está en el Hospital de San Juan de Dios en Perú, que Miguel Ticona, que hoy se conectó. Entonces estamos viendo cómo el programa ya se está haciendo pues más hacia Latinoamérica, que eso es muy importante. Hay una persona que está levantando la mano, déjame ver quién es, para ver qué quiere opinar. Si le podemos abrir el micrófono a la... Ah, pues es Jesús Leonel García. Adelante, le abrimos, le permitimos hablar. Sí, sí puedes hablar. Jesús Leonel, adelante. Prende tu micrófono. Ah, que se quedó la manita levantada. Ok. Entonces, pues creo yo que en el tiempo que se te concedió lo trataste adecuadamente y como dice la doctora, hay que seguir este tema para poderlo perfeccionar y con los temas de no dar antibióticos si no se necesita, tempranamente la vía oral si se puede, porque muchas veces es cierto, nos quedamos con la idea del ayuno y el ayuno no está justificado. Entonces, también hay otra persona, a ver si es cierto. Daniel, a ver, Daniel, te voy a permitir hablar. Adelante, Daniel, tu comentario. Sí, bueno, ¿me escucho? Sí, se escucha perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, primeramente felicitar al doctor, una excelente plática, creo que fue bastante completa la plática. Tengo una duda, más que nada en los pacientes que tengan una pancreatitis aguda, secundaria, una hipertrigliceridemia, quizá también aquí con el apoyo de la doctora Rodríguez, en aquellos que van a requerir una ventilación mecánica, el medicamento sedante de elección, ¿cuál sería? Supongamos propofol, ahí con el riesgo de que los triglicéridos nos puedan elevar, perdón, o generalmente que a lo mejor hasta nos hagan falla renal, midazolam, que se hace un medicamento de sedación seria de elección para estos pacientes, principalmente en el contexto de la hipertrigliceridemia. Si le quieres sí, adelante. Sí, bueno, mira, realmente no hay como tal algo descrito en cuál puedes utilizar para, en caso de que algún paciente requieras intubarlo. Habitualmente esto nos habla de que es una pancreatitis grave. Las principales fallas que llevan al paciente al deterioro, incluso a la muerte, es lo pulmonar, cardíaco y renal. Nos apoyamos con endocrino porque el uso de heparina o una infusión te ayuda para bajar los niveles de triglicéridos. Entonces podemos apoyarnos con ellos porque aquí lo más importante pues es que si requieres intubar al paciente lo hagas y pues con el apoyo de otros servicios porque muchas veces en el caso de pancreatitis agudas moderadas graves o incluso graves requieres un equipo multidisciplinario. Entonces apoyarte con otros servicios para poder hacer esto sin miedo al medicamento que tengas que utilizar. Sí, excelente comentario, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que es nuestro paciente, pero el compartir, el pedir ayuda, el trabajo en equipo en estos casos es muy importante, sobre todo por las comorbilidades o por las fases que puede presentar la pancreatitis. De hecho, la doctora Karina te hace una pregunta, Karina Reyes, muchas gracias por conectarte, Karina, como siempre. ¿Qué papel están teniendo o qué traducción le das a la elevación, alteración de la PCR y procalcitonina? ¿Qué relevancia tendrían para ti?
¿Para mí o para Jorge? No, para Jorge Alberto. Total relevancia, ya está recientemente demostrado que la proteína C reactiva y la procalcitonina son marcadores que, si bien no nos van a demostrar, bueno, más bien nos demuestran que la elevación de estos van a generar o son de peor pronóstico en un paciente con pancreatitis aguda. El desarrollo o que presenten niveles altos de procalcitonina es un marcador importante de severidad, juega un papel importante. Yo solo le agregaría a esto que tú mencionas, que debemos de tomarlos en diferente momento. La proteína C reactiva de preferencia debe tomarse a las 72 horas y en caso de que esté elevada, te va a predecir la severidad, y procalcitonina debemos de tomarla a las 96 horas y en caso de tenerla elevada, te habla de la posibilidad de necrosis infectada. Bueno, hay otra que muchas gracias. Pues que queremos agradecer a toda la audiencia que se haya conectado y me gustaría pues un mensaje para todos los que nos están escuchando. Primero de nuestra invitada de hoy, nuestra mentora, la doctora Elda, un mensaje a los residentes, un mensaje a los que se conectaron sobre este tema en particular. Bueno, pues primero, gracias por la invitación, tomarme en cuenta, muchas gracias, porque pues pensamos habitualmente que la pancreatitis aguda solo es dar líquido, analgésico y ayuno y eso es todo. Pero hay casos muy complejos y que requerimos de varias especialidades para que el paciente salga adelante. Con lo que mencionó Jorge, pues irnos con estos puntos bien claros y pues que continúen igualmente todos estos residentes teniendo todas estas exposiciones y casos que también son muy interesantes y nos enriquecen a todos. Muchas gracias, Elda. Y un mensaje para tus compañeros, ¿qué significó para ti este reto de haber tenido la opción de preparar el tema de residentes para residentes? ¿Cuál es el mensaje que les quieres enviar a tus compañeros? Pues primero que nada, me gustaría agradecer la oportunidad que se me brindó para poder compartir esta presentación, porque el tema de pancreatitis sigue siendo muy complejo a la fecha, muy controvertido. Agradezco mucho la mentoría de la doctora también, Rodríguez, con sus aportaciones. Se ve que bueno, es una experta y que le agradezco sus comentarios. A usted también, doctora, por estar presente, sus recomendaciones y sus comentarios positivos. Para mí significa mucho este paso porque es la primera vez que participo de manera virtual en una ponencia, siendo obviamente el titular de la ponencia. Considero que es un paso muy importante en mi formación porque, bueno, primero Dios, se van a abrir muchas otras puertas. Me da mucho gusto ver la participación de mis compañeros, porque el tema de pancreatitis en general es un tema que se puede revisar día con día y va a haber controversia. Entonces, el objetivo principal de esta clase fue alejar todos aquellos paradigmas respecto al manejo de la pancreatitis, a lo que antes se usaba y ahora ya sabemos que está incluso proscrito, el uso de líquidos, como nosotros veíamos a los pacientes encharcarse y llenarse de líquidos y sobrecarga, y ver a un paciente que pesaba 70 kilos a su ingreso y que a los 2-3 días de reanimación ya pesa 100 kilos. O sea, son cosas que me gusta compartir. El tema de la viabilidad y pancreática en general me apasionan. Entonces, el hecho de que vea participación de mis compañeros también me resulta muy gratificante porque es un tema que a todos interesa. Y pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Invitamos a todos aquellos que quieran participar y pues ya saben, este programa es de residentes para residentes, pero pues siempre estaremos sus mentoras aquí apoyándolos para que se sientan pues más que seguros. Yo creo que con la posibilidad de ampliar el tema, y creo que el día de hoy fue muy satisfactorio. No sé si hay alguna pregunta, Caro, en Facebook, porque ya las de aquí ya las agotamos.
Si no es así, los esperamos en 2 semanas. Muchas gracias a todos por conectarse y pues realmente nos vamos muy contentos con el mensaje que nos dejó la doctora Elda Rodríguez, nuestra anfitriona también de hoy, y Jorge Alberto, que fue la estrella de la noche. Muchas gracias y seguimos en contacto. Adiós, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.